La historia nos presenta en un mundo de fantasía donde los humanos llevan años peleando contra los dragones, encontrándonos a un ejército defendiendo una ciudad hasta que aparece un dragón negro. Calamidades que solo han aparecido dos veces, pero que son capaces de destruir varias ciudades por sí solas. En la mansión del alcalde de la ciudad vemos a una sirvienta pidiéndole a la hija del señor que evacuara, a lo cual se niega ya que no quiere abandonar a su gente, mientras que vemos cómo va llegando un mago al campo de batalla. Pasando a una parte más tranquila, en una cabaña conocemos a Mónica, una niña que vive sola con su gato, recibiendo la visita de una niña que va a llevarle su comida a su casa. Después de dejarle la comida, le cuenta que hace 3 meses una manada de dragones atacó la frontera y que estaban liderados por un dragón negro. Y gracias a que enviaron a uno de los 7 sabios, que son conocidos como los mejores magos del reino, enviaron a la más joven de todos, conocida como la Bruja del Silencio, y esta fue capaz de repeler a todos los dragones por ella sola, sonrojándose Mónica por alguna extraña razón, y contando también que es la única capaz de lanzar magia sin recitar un hechizo, pagándole Mónica a la niña por siempre llevarle la comida, preguntando cómo es que tiene tanto dinero, diciendo que es porque es matemática, preguntando si las personas que fueron a la aldea también lo eran, ya que alguien estaba preguntando por ella. Al llegar esa persona, Mónica se asusta tanto por lo que cierra la puerta por inercia, intentando tímidamente evitar que entre, pero fallando en el intento. Cuando se quedan los dos solos, nos enteramos de que Mónica es la Bruja del Silencio, de la que estaba hablando la niña, y mientras acomoda los libros, nos cuenta que fue capaz de conseguir esa hazaña debido a que era muy tímida, y al hablar con otros siempre se quedaba paralizada y no podía lanzar un simple hechizo, por lo nerviosa que se ponía, y como al estar a punto de reprobar en la escuela, se le ocurrió la idea de usar la magia sin entonar un conjuro, siendo esa la razón por la que se ganó un lugar entre los 7 sabios, conociendo que Luis también es uno de ellos. Después de que le pidiera al espíritu que lo acompaña que pusiera una barrera sónica, le cuenta que le asignaron la misión de proteger al segundo príncipe sin que se diera cuenta, pero como asiste a una escuela le es imposible infiltrarse en el lugar, mostrando un collar que le dio capaz de detectar el peligro y que le servía para vigilarlo, enviándolo como un regalo de parte de su majestad, pero rompiéndose al siguiente día, haciendo que Luis fuera a la academia para ver si le había pasado algo, contestándole el príncipe que solo lo rompió por accidente, dándonos indicios de que parece que se dio cuenta de cuál era su verdadero plan. Regresando a la conversación, este le pide a Mónica que se infiltre en la academia para protegerlo, a lo cual ella se niega ya que no quiere hacerlo por el problema de su timidez. Aprovechándose de que no sabe negarse, Luis la molesta hasta que acepta ir, contándole la historia de una niña huérfana que fue adoptado por una condesa, pero que después de un tiempo ya murió, dejándola sola y haciendo que sufriera acoso por parte de la hija del conde, tratándola como sirvienta y llevándola como su doncella cuando la hija del conde se inscribe en una academia. Nuestra prota se siente mal por la historia de la chica hasta que se da cuenta de que es el papel que desempeñará en la academia. Sin saber cómo reaccionar, termina cayendo la noche, y como todavía no se mueve, su gato le habla para que reaccione, conociendo a su familiar Nero, diciendo que no puede huir porque sabe que Luis la perseguiría, preguntándole a Nero si nunca vio al príncipe en alguna ceremonia que haya ido antes, y contestando que no pudo ya que todo el tiempo estuvo con la mirada al suelo. Intentando escapar de la realidad, se pone a imaginar una canción con unos cerditos, reaccionando cuando Luis le habla para decirle que ya están a punto de llegar a su casa, conociendo a la esposa de Luis. Ya en la habitación le empieza a contar que la familia que la ayudará en la mentira es la misma que salvó 3 meses atrás de la invasión de los dragones, viendo de nuevo a la hija de la familia que actúa como la típica niña rica, aunque todo es una actuación, presentándose formalmente y agradeciendo por derrotar al dragón negro, recordando cómo ese día pensaba que no tenían salvación, hasta que su hermano le avisó que la Bruja del Silencio había vencido al dragón. Pero como los demás dragones pierden el control y siguen atacando, vemos cómo es salvada por el ataque de un dragón, mostrando un poco de su poder al lanzar un hechizo que cubre gran parte del cielo, que logra derribar a todos los dragones que quedaban, siendo la razón por la que Isabel la admira tanto y quiere ayudarla en su misión. Después vemos un recuerdo de Mónica divirtiéndose con una cinta de medir que le regaló su padre, viendo que desde más pequeña ya le gustaban los números. Estando en el carruaje de camino a la academia, le dicen que van a compartir cuarto con Isabel, lo que la pone nerviosa, por lo que llegando a la academia, Isabel hace un escándalo para que la coloquen en una habitación en el ático. Nos movemos al consejo estudiantil, donde conocemos a los miembros, Elliot, Bridget, Neil y Cyril, viendo cómo están interrogando al secretario, ya que en los registros de sus cuentas se notaron algunas alteraciones.
intentando calmarse el secretario al pensar que una persona hará algo por él, pero no pudiendo recordar a quién se refiere. En un intento desesperado, ataca al presidente del consejo estudiantil, siendo detenido por Cyril y recomendándole que se quede en su habitación hasta el momento de su expulsión. De vuelta con Mónica, vemos cómo no puede decir una palabra en su presentación de la clase, recordando cómo la molestaban antes, hablándole a una chica llamada Colette, y viendo que las demás ya empiezan a hablar mal de ella por su peinado y de Colette por ser hija de un varón que compró su título, ayudándola a arreglar su peinado, y yéndose después de eso. En su tiempo libre intenta buscar al príncipe por varios lugares. Como no tiene suerte, se va a un jardín para poder comer tranquila, donde se encuentra un estudiante leyendo tranquilamente, siendo atrapada por la espalda por Elliot, interrogándola y sujetándola para que no escape, soltándola solo por petición del otro estudiante, ayudándola a recoger la comida que se le cayó. En ese momento cae del edificio una maceta, que Mónica logra mandar a volar con su magia, desmayándose al tener a alguien muy cerca de ella, teniendo un recuerdo de cuando era golpeada por algún adulto. Una vez que se despierta, vemos a la representante de su clase, Selma, que la estuvo cuidando en lo que despertaba. Ya en la noche, Mónica regresa a su habitación llorando ya que no quiere seguir con la misión. Para intentar animarla, Nero se transforma en humano y empieza a perseguirla en su habitación, hasta que ve por la ventana a alguien sospechoso en el jardín de los hombres, diciendo Mónica que cree conocer a esa persona, teniendo un recuerdo de su padre trabajando en algo, y dándole el impulso suficiente para seguir intentando su misión, dando un primer paso al intentar peinarse por ella misma, regresándole la cinta que le prestó Colette, y agradeciéndole por peinarla, pidiéndole que le enseñe ya que ella no puede hacerlo bien y poniéndose a llorar porque se trabó al decir las palabras, pero alegrándose cuando Colette acepta, empezando a formar una buena relación entre las dos. Mientras están platicando, llega Elliot a su salón, haciendo que intente esconderse de él, encontrándola fácilmente y llevándosela al consejo estudiantil, viendo que el chico que conoció el día anterior es el segundo príncipe, preguntándole por qué salió del dormitorio en la noche, diciendo que lo reconoció por su físico, escribiendo un análisis de cómo fue capaz de llegar a esa conclusión, emocionándose de más y regresando a su forma de ser cuando se dio cuenta, haciendo que el príncipe solo la considere como una ardilla asustadiza, preguntando a Mónica si lo de la maceta no pudo ser solo un accidente. A lo que le cuentan que desde que le ordenó al secretario que se quedara encerrado, el cómplice de este ha estado intentando asesinar al príncipe, siendo la razón por la que intentaron tenderle una trampa en el jardín. Preocupándose de que la consideren el asesino o la cómplice, promete encontrar al culpable, yéndose a desahogar con él. Después de calmarse, se dirige al jardín donde se cayó la maceta para conseguir alguna pista. De camino a su clase se encuentra Selma, siendo molestada por unos estudiantes, por el hecho de que su prometido va a ser expulsado, llegando Colette para pasar junto con ella, haciendo que también empiecen a molestarla y en un momento la empujen hacia atrás, haciendo que por el choque Mónica se caiga por las escaleras. Como no puede usar magia, calcula cuál es la mejor forma de caer sin sufrir daño, deslizándose por las escaleras y chocando con Cyril. Intentando ver si se lastimó, se da cuenta de que a él se le escapa poder mágico sin poder controlarlo, bajando rápidamente Colette para ver si sufrió daño. Cyril pregunta qué fue lo que pasó, inculpando a las chicas, a las dos aprovechándose de que tienen una mayor posición entre los nobles, teniendo un mal recuerdo a Mónica de ver cómo quemaban a su padre. Para no dejar mala lana, miente diciendo que se resbaló sola por distracción y yéndose del lugar para evitar más problemas, dirigiéndose al balcón donde se cayó la maceta y agarrando una para colocarla de base y poder ver mejor, ensuciándose los guantes y dándose cuenta de algo en ese momento. Pasando al punto de vista del segundo príncipe, nos enteramos de que se mueve en secreto ya que no quiere que interfiera el duque, ya que todos lo consideran como su perro, llegando Mónica en ese momento ya que descubrió al culpable. Vemos cómo Elliot se lleva a Selma al consejo estudiantil, tomándola como la responsable de los accidentes, haciendo que nuestra prota explique cómo fue que la descubrió, revisando las solicitudes para usar el aula de música, por la maceta puesta abajo que ya estaba colocada y por el hecho de cuando se despertó ese día, Selmia no llevaba sus guantes puestos, ya que seguramente se habían ensuciado por la tierra, encontrando en el basurero los guantes manchados y rotos con las iniciales de su nombre. Al final confiesa que fue ella y que lo hizo por su prometido Aaron, el anterior secretario. Cuando se va, Mónica le pregunta cuál será su castigo, aliviándola al decir que solo serán expulsados de la academia sin más consecuencias. Ya estando relajada, ve en el escritorio unas hojas de cuentas, emocionándose y diciéndole los errores que tienen, lo que hace que Félix le pregunte si quiere ayudar con las cuentas del consejo, alegrándose Mónica al poder de nuevo trabajar con los números, y haciendo que se desmaye cuando
cuando le dice que formará parte del consejo estudiantil a partir de ahora, contando que ayudó en los registros de 5 años como prueba para poder entrar, yendo a revisar en la noche Cyril el trabajo que hizo, viendo una letra sospechosa por lo que se levanta rápido para ir a un lugar, perdiendo la memoria por un momento y recuperándola cuando está enfrente de un salón, teniendo un dolor de cabeza en el momento. Al otro día, algunos empiezan a preguntar cómo es que Mónica fue escogida para entrar en el consejo, lo que la incomoda un poco. Llegando Lana por detrás y al verla tensa, intenta hablar de otro tema, haciendo que se tranquilice al ver que no cambió nada entre ellas. En el consejo estudiantil, Félix le pide a Cyril que le enseñe las tareas que tiene que hacer un tesorero, quedándose después de clase para explicarle las cosas, empezando a tener Mónica algo de frío por la magia de hielo que expulsa a Cyril inconscientemente. Cuando la está felicitando por hacer un buen trabajo, Mónica dice que no puede sentirse orgullosa de eso, recordando por un momento a otra persona, empezando a pedir disculpas otra vez como si hubiera hecho algo malo, comentándole Cyril que investigó el incidente de las escaleras y que Caroline recibió una advertencia por lo que hizo, dándose cuenta Mónica de que hay nobles que no son corruptos y buscan la verdad de los hechos. En la noche, cuando Cyril va a entregar los documentos a un profesor, se queda pensando por un momento y siguiendo su camino después de eso, afectándole la condición de su cuerpo, ya que vemos que no es capaz de reprimir más sus poderes mágicos. Regresando con nuestra prota, recibe una visita de Rin, que le da la noticia de que Luis era padre. También le entrega una carta indicándole que le escriba un informe de cómo va su misión, percibiendo al asomarse por la ventana un exceso de magia de hielo que viene del lado de los hombres. De vuelta con Cyril, parece que va a avisarle a alguien de quién es el culpable de alterar las cuentas, pero sin ser capaz de retener por más tiempo su magia, comentando Mónica que tiene un trastorno de absorción excesiva y que por lo general quien lo padece tiene un amuleto que lo ayuda al dejarlo salir, viendo que el amuleto que posee Cyril está funcionando mal. Aún así, estando medio inconsciente, intenta proteger el amuleto para que nadie se lo quite por ser un regalo de su padre, teniendo que intervenir Mónica, acercándose poco a poco, deshaciéndose del hielo para no lastimarlo. Una vez que controla la situación, nos enteramos que tiene el anhelo de ser reconocido por su madre, ya que al morir su padre, a pesar de ser un alcohólico, le afectó lo suficiente, dejando de lado a su hijo, aun cuando este emocionado fue a contarle que un noble quería adoptarlo. Cuando despierta va Mónica con su amuleto, pidiéndole que se lo devuelva, y lo hace solo después de colocarle una fórmula protectora. Después de pedirle a Nero que se quede cuidando de él, se dirige corriendo a un lugar, pensando que su comportamiento parecía más una intrusión psíquica, recordando los casos de Aarón y Selmia, encontrándose a un profesor con el cuaderno de cuentas, revelando que él es el responsable de la alteración de las cuentas del consejo, haciendo que el profesor intente controlarla con otra intrusión psíquica. Pero como nuestra prota está rotísima, no le afecta el hechizo, y en cambio ella termina lanzándole uno, metiéndolo en una ilusión con unos cerditos, llevándoselo por mientras Rin para interrogarlo. Pasando al punto de vista de Félix, vemos cómo su familiar encontró el cuerpo de Cyril esa noche, y de paso le pregunta por qué fue que terminó metiendo a Mónica al consejo a pesar de ser sospechosa, contestándole que la puso a prueba el día que estuvo revisando las cuentas, ya que no tocó la llave que guarda documentos importantes, teniendo la sospecha de que a lo mejor alguien la mandó para protegerlo. Regresando con Mónica, está cansada por usar tanta magia, así que se queda dormida en la sala del club, recordando que la noche anterior respondió la carta de Luis, contándole que se volvió parte del consejo estudiantil. Cuando todos los miembros están trabajando por todas las irregularidades que hizo el profesor, Félix le pide a Mónica que vaya a saludar a los presidentes de los clubes, acompañándola a Cyril y aceptándola por fin como parte del grupo. Unos días después vemos como una ciudad está siendo atacada por un dragón y a un estudiante tratando de enfrentarlo. Mónica, viendo desde la distancia, lo ayuda para no levantar sospechas y pensando cómo ya no le molesta que Nero se acerque en su forma humana, pudiendo decir que va mejorando poco a poco. Ya en la academia vemos cómo presentan a un nuevo profesor de magia, siendo uno que le enseñó a nuestra protagonista en su tiempo. Pasando con ella, está pensando qué clases optativa tomar, y como no puede tomar una decisión, Félix le recomienda las clases de magia, contestándole sin pensar y quedando de verse para acompañarla a ver las optativas, encontrando en el lugar al estudiante que ayudó con el dragón en la ciudad. Después todos se dirigen al salón de clase, viendo a Mónica a su antiguo maestro, preocupándose pero alegrándose rápidamente ya que no la reconoce, contando al profesor la escala de cantidad de magia que posee cada persona, que con tener 150 podría llegar a ser uno de los 7 sabios, elogiando a Mónica por todo lo que ha conseguido, haciendo que nuestra prota se avergüence un poco, mostrando después un artefacto para medir el poder mágico. Cuando es el turno de Glenn, intenta irse a escondidas, pero el profesor la descubre, y justo cuando se le estaba acercando se rompe el artefacto, salvándola de momento y viendo que Glenn tiene un poder mágico de 250,
llegando de casualidad al salón de ajedrez, encontrándose a Elliot, que le enseña cómo jugar una partida. Aunque era su primera vez, empezó a arrinconarlo, por lo que es una táctica que no le había enseñado, haciendo que se rindiera ya que no podía ganar, acercándosele al profesor para invitarla a unirse a su club. De momento, Mónica acompaña a Elliot para verse con unos comerciantes, y al llegar se da cuenta de que el emblema es diferente al que conocen, pidiéndole a Mónica que se vaya a pedir ayuda mientras gana algo de tiempo. Como no quiere dejarlo, usa magia para alterar a los caballos y derrotar a los vendedores, pero el caballo pierde el control y antes de que llegara a ser golpeada, aparece una chica para controlarla. Después de arreglar la situación, se presenta como Casey, ayudándola para que acaricie los caballos, subiendo a nuestra prota en la carroza, y le gustó tanto la vista que vio desde arriba, que decide al final entrar a la clase de ajedrez y de equitación. Pasando otro día, vemos cómo Mónica reprobó el examen de baile, por lo que decide pedir ayuda para practicar antes del próximo examen, preguntando a Félix qué tantas posibilidades tienen de pasar, pidiéndole que no lo decepcione. Gracias a eso, cuando Mónica está en su cuarto, recuerda una conversación con su padre, diciendo que no quería decepcionar a las personas con su investigación del cuerpo humano, ya que podía salvar a mucha gente de enfermedades que padecían, y ver cómo al final fue quemado por ellos mismos, recordando que ella también aprendió a lanzar magia sin entonar para no decepcionar a alguien, pidiendo tristemente que no espere nada de ella. En clase mencionan que además de baile, la fiesta de té es otra materia obligatoria, pidiéndole ayuda a Elizabeth ya que no tiene idea de cómo aprobar y no sabe nada de tés. El día de la fiesta se encuentra con Casey preparando su café, dándole un papel para que marque con su nombre su té y no se confunda con el de alguien más, yéndose rápido del lugar ya que se acercaba la hora, conociendo en el lugar a Claudia, y está soltando comentarios hirientes cuando las demás intentan alegrar el ambiente, observando desde lejos las bullies de los primeros capítulos, que está molesta con Mónica por la molestación que le pusieron. Cuando Claudia empieza a hablarle a la bruja del silencio, la pone tan nerviosa que prefiere irse con la excusa de ir a preparar su té. Pero cuando llega ve que alguien tiró su té en un bote de basura, llegando Casey a buscarla porque se había tardado demasiado, diciéndole que le prestará de su té aunque le llegue a costar un poco su calificación, saliendo Mónica del lugar rápido para irse a otro lado, regresando al poco rato con café, diciendo que lo preparó y que quería que sus amigas probaran qué era lo que a ella le gustaba. Ya con la fiesta del té concluida, Félix y Cyril van al salón de baile para ayudarla con su práctica, yéndose uno a ayudar a Glenn para que aprenda a dirigir, mientras que Mónica se queda con el príncipe. Durante la práctica, Mónica se distrae con una gema de la ropa de Félix, y termina el baile antes de que se dé cuenta, diciendo enfrente de todos que logró hacerlo ya que se distrajo con el accesorio del príncipe, dejándolo en mala posición ya que pensó que había sido gracias a él. De regreso en el dormitorio, Luis le manda con Rey en un vestido como regalo por haber atrapado al profesor, diciéndole a Mónica que espere en lo que escribe una respuesta, mencionando a Ryu que está haciendo un buen trabajo protegiendo al príncipe, ya que la barrera que colocó Luis solo sirve para ataques exteriores, presumiendo que colocó una trampa en la barrera para el que se atreva a intentar modificarla, ya que está seguro de que nadie podrá hacerlo. Otro día vemos a Mónica yendo al consejo estudiantil. En el camino se encuentra con Claudia, que la ha estado vigilando desde la fiesta de té, por lo que ésta intenta evadirla, topándose con las bullies que le invitan a tomar té, sacándole el tema del accidente de las escaleras, pidiéndole que le diga a Cyril que solo fue un accidente, negándose ya que no quiere que el trabajo de él de investigar hubiera sido por nada, molestando a las demás que le piden tomar del té. Al dar un sorbo se da cuenta de que es un poco amargo, pero ignorándolo se lo termina, empezándose a poner su vista de color rojo y haciendo que se desmaye, recordando el día que su padre fue quemado al ser considerado un hereje, e intentando recordar las escrituras de su padre ya que son la única prueba de que su papá vivió, viendo cómo después fue cuidada por su tío que la maltrataba. De regreso al presente, Claudia se da cuenta de que Caroline le puso veneno al té, ayudándolo a vomitar y llevándolo al hospital. Cuando se despierta y ve a Félix a Cyril, se arrodilla porque piensa que le causó problemas, disculpándose por no estar a la altura del consejo estudiantil, ayudando a Cyril a que se acueste de nuevo para que pueda descansar y enterándonos de que él y Claudia son hermanos. Cuando se quedan las dos solas, Claudia la molesta para que no piense que le debe la vida, preguntándole a Mónica si es porque la odia, y preguntando por qué la ha estado siguiendo, contestando que lo hizo porque la vio intentando seducir a su prometido en las prácticas de baile, enterándonos de que es la prometida de Neil. Pasando con el príncipe, muestra que el estado en el que vio a Mónica le recuerda a él cuando era más joven, molestándolo notablemente, mencionando a Cyril que las demás la van a interrogar en el consejo estudiantil y que Elizabeth quiere verlas. Mientras esperan las chicas, Caroline está tranquila ya que piensa que no le hará nada,
ya que su padre ha donado mucho dinero en la academia. Cuando llega el príncipe, le pregunta directamente qué tiene que decir después de intentar asesinar a Mónica, a lo que se intenta defender diciendo que solo había sido una pequeña broma, haciéndose la víctima diciendo que no sabía que era tan peligroso, no cayendo en la farsa del príncipe y añadiendo también el crimen de difamación. Llegando justo en ese momento Elizabeth, disculpándose de que el parásito de su familia la metiera en problemas, dándoles un poco de té y colocando unas gotas del mismo veneno en las tazas, para que tomen un poco. Pensando que está bromeando, Caroline intenta darle un sorbo, vomitando y gritando de que intentó envenenarla, calmando las cosas después de ella tomar un poco de té y mencionando que hablará con su padre sobre el incidente por el intento de asesinato y lamentándose un poco ya que las familias tenían una buena relación, agregando el príncipe que sin su ayuda en el combate con dragones será difícil que sobreviva a su territorio, diciendo que voy a contarles a todos qué es lo que pasa cuando se meten con alguien de su familia, haciendo que ahora todos la vean con miedo y ganándose enemigos, eligiendo ella misma esa decisión para que no vuelvan a intentar a molestar a Mónica, llevándosela a su habitación durante una semana para poder cuidarla. Cuando por fin logra regresar a su cuarto, se espanta al ver a Rin, preguntando qué hace ahí y contestando que se quedó esperando la carta que le iba a escribir a Luis, entregándole cartas que estuvo recibiendo en el tiempo que no estuvo ahí por parte de Lana, lo que la pone un poco contenta. Juntándose después todos para comer, se ponen de acuerdo para asistir a una obra de teatro que se hará durante el festival, ya que Lana está ayudando en esta, mientras que Casey venderá bordados y hará algunos para regalárselos a ellas. Hablando después con Cyril, ya que tienen que supervisar algunos materiales por el festival, y molestándolos Claudia para que se hablen por sus nombres. Del otro lado vemos que Nero siente una señal mágica cerca de donde está el príncipe. Mientras esperan a que llegue el equipo de escenografía, llega Casey, ya que los demás no pueden ir por estar discutiendo, separando su trabajo entre las dos para contar el material, cuando de repente una de las cuerdas que sostiene la madera se rompe, y está a punto de caerle en Casey, logrando a nuestra prota mover la madera con magia de viento, viendo algo raro en la cuerda pero llevándosela del lugar ya que parece que la afectó, diciéndole en privado que la cuerda mostraba signos de haber sido rota, preguntándole si ella había sido quien lo hizo, confesándole que sí que lo hizo porque la odia desde el principio, y confesando que ella también fue la que tiró su té durante la ceremonia, contestando a Mónica que ya sabía todo eso, llegando Nero a avisarle de la señal que sintió antes, observando con magia que se está juntando una gran cantidad de maná y descubriendo que el objetivo de Casey es matar al príncipe, contando ella que una marioneta del duque Clockford no puede convertirse en rey, queriendo usar de coartada el accidente de la cuerda ya que si la descubren matarán a toda su familia, diciendo que hizo lo que hizo porque quiere evitar que el duque inicie una guerra contra Randall, y con el príncipe como su marioneta sería posible, diciendo que su ciudad apenas si puede mantenerse de los ataques de los dragones, y que el único reino que les envió ayuda todo el tiempo para defenderse fue el reino de Randall. Como el duque quiere iniciar una guerra contra el imperio, planea conquistar Randall solo porque está en medio, pidiéndole a Casey que desactive el hechizo, negándose y no dejando que se vaya. Sin otra opción, decide atacar la barrera para descubrir dónde está el punto donde se activa, llevándose a Casey y corriendo al jardín, teniendo ella un recuerdo de sus 3 hermanos que murieron durante el combate y recordándole su mirada a la que tiene Mónica en ese momento. Cuando encuentran el punto de activación, Mónica empieza a codificarlo, siendo atacada por la trampa que mencionó antes Luis, viendo que fue creada con ayuda de otro de los 7 sabios, la bruja de las espinas, teniendo que invocar a un rey espíritu y escuchando Casey que es la bruja del silencio. Después de destruir fácilmente la trampa protectora, se apura a seguir modificando la barrera y lográndolo antes de que explote el hechizo. Una vez que se evita el accidente, llega Luis desde el cielo ya que sintió que algo le estaba pasando a su barrera, molesto visiblemente por la facilidad en que Mónica reescribió la barrera, preguntándole ella qué va a pasar con Casey, comentando que posiblemente la van a interrogar y será sentenciada a muerte, haciendo que Mónica lo convenza para llevarla a un convento si decide hablar honestamente y decide no regresar nunca más, despidiéndose las dos y siendo llevada por Rin. Después vemos al príncipe yendo al jardín ya que su familiar sintió al espíritu que se invocó, escuchando que la bruja del silencio fue la que lo hizo, recordando un momento en que la vio en secreto y sintiendo una gran admiración por ella. Regresando a su vida normal, sigue afectada por lo que pasó, llegando Lana a sacarle plática, preguntándole qué vestido usará para el baile y levantándole el ánimo poco después. En la clase de equitación, después de caerse, Félix se sube con ella para enseñarla a montar, pensando en ese momento en todas las personas que la han ayudado desde que llegó a la academia y queriendo convertirse en una persona igual que ellos. En la clase de ajedrez, hablando con Elliot, le dice que puede culparlo por no enseñarle bien las reglas en su primera partida, contestando Mónica que no lo culpa, ya que ella aceptó el reto sin estudiar las reglas, arreglando el asunto en buenos términos,
Mientras que juegan, Elliot empieza a recordar la vez que conoció a Felix y cómo este era un miedoso, por lo que lo molestaba al esconder su libro, y retándolo a que se suba a él, lo que termina en un accidente ya que se cae y recibe una herida, recibiendo un regaño de su padre, llegando en ese momento Felix para decir que él no tuvo nada que ver y que lo estuvo cuidando, empezando a mejorar su relación de los dos en ese momento. Cuando por fin logra regresar al consejo estudiantil, Siri le pide disculpas por no comprobar el estado de los materiales, dándose cuenta Mónica de que lo culparon a él, llorando por no poder decirle la verdad y solo pidiéndole perdón a pesar de que él no hizo nada mal. Pasando a otro punto de vista, vemos a un estudiante que sueña con ser uno de los 7 magos, hasta que entra a un salón y ve que están molestando a una chica, por lo que se presenta como el estudiante número 1 para ver si se atreven a desafiarlo. Cuando se van los bullies, Mónica le agradece por su ayuda. Después de eso se empezaron a juntar cada vez más y a veces hasta le pedía ayuda con las dudas que tenía, dándole la idea de que se le da pena hablar enfrente de las personas, que intenta cortar los hechizos, diciendo que confía en ella ya que la ha visto trabajar muy duro. Regresando al presente, Mónica es seleccionada como una de las representantes para la competencia de ajedrez, recordando cómo en su anterior escuela también la obligaron a asistir a una selección de los 7 sabios, y pese a que se desmayó en la entrevista, fue seleccionada, pensando en cómo contarle a su madre y su amigo, y pensando que se alegrarán al contarle que fue elegida. De vuelta al presente, conocemos al tercer miembro del equipo, Benjamin, que es un adicto de la música, eligiendo entre las dos que Mónica tiene que ser la líder del equipo. Al ver que no soportaría la presión de ser capitana, Elliot decide tomar su lugar, mencionando que tienen que ganar como los representantes del año pasado. Mientras come con los demás, Claudia suelta lo de que participará en el torneo de ajedrez, haciendo que Lana quiere ir a apoyarla, y como Claudia participó el año pasado, le cuenta a las escuelas que participan, lo que hace que Mónica reaccione y se ponga a llorar al recordar a Bernie, recordando de vuelta el pasado en el momento en que se fue a contarle a Bernie, contestando él visiblemente molesto al pensar que Mónica se burla de él, diciendo que no es su amigo, lo que lastima a nuestra prota que fue ilusionada a contarle al único amigo que tenía, diciéndole él que estaría mejor encerrada en una cabaña. Cuando Mónica se despierta, ve a Rin y Nero con el uniforme escolar, ya que la van a acompañar como escolta en la competencia, diciéndoles que se pongan otra cosa, ya que se ven muy raros con el uniforme escolar por su edad. El día de la competencia, Lana está ayudando a nuestra prota a arreglarse, maquillándola, cambiándole su peinado y poniéndole unos lentes para que no la reconozcan, lo que la pone un poco feliz. Cuando todo el consejo va a darle la bienvenida a las demás escuelas, al final se encuentra a Bernie. Por suerte no la reconoce, aunque sigue nerviosa después de volver a verlo, por lo que va al baño, encontrándolo después de salir, sospechando de ella al tener el mismo nombre que su conocida, llegando justo para salvarla Nero y Rin, haciendo que se vaya. En la primera ronda del torneo, Mónica logra ganar al mejor jugador de la otra escuela, celebrando después su victoria, hasta que llega el alumno al que le ganó a pedirle matrimonio, explicando que quiere hacerlo ya que solo así podrá seguir jugando con ella, escapando del lugar después de rechazarlo, recibiendo un ataque mágico cuando está sola, viendo que lo lanzó Bernie para comprobar su identidad, molestándola con que regresa a una escuela para acercarse al príncipe para pegársele como un parásito, llegando Lana en ese momento para llevársela del lugar, recomendándole él que no se le acerque porque ella solo se aprovecha de los demás, contestándole que lo único que tiene es envidia hacia Mónica, lo que hace que se moleste visiblemente, y después de que insultara a Lana, Mónica se sincera con él, de que quería ser alguien en que pudiera confiar, pero que a partir de ahora prefiere ya no saber nada más de él, yéndose del lugar con Lana. Como se quedó resentido, decide pedirle a su profesor que cambie los turnos del torneo para enfrentarse a ella, yendo junto con él a la sala de los profesores, y encontrándose con el profesor que le enseñó antes. Como parece que se conocen, su profesor le pregunta quién es, consiguiendo poco después la autorización para cambiar el orden del juego de ajedrez. Después vemos que a Mónica le intenta decir algo a Rin y se va a seguirla. Regresando con Bernie, descubre que alguien está tomando el lugar de su profesor, empezando una pelea y descubriendo que el impostor va tras el segundo príncipe. Cuando llegó Mónica al salón, es atrapada por un hechizo de agua, pero aún así logra vencer al asesino, enterándose Bernie de que está en la academia para proteger al segundo príncipe. Cuando llegan algunos miembros del consejo a preguntar qué pasó, en vez de delatarla, miente diciendo que Mónica fue una víctima y que él fue el que venció al asesino del imperio, concluyendo con la cancelación del torneo ya que tienen que aumentar la seguridad. Después de toda la conmoción, Elizabeth invita a nuestra prota al festival de Coleraptón, algo parecido al Día de los Muertos. Para mala suerte tiene que rechazar la invitación ya que tiene una misión ese día, pero pidiéndole que la vuelva a invitar cuando haya otro festival, vistiéndose con el vestido que le regalaron y llegando Rin para llevársela a la mansión de la bruja de la astrología. Cuando llegan al castillo conocemos a Mary,
y vemos cómo ya se conocían, ya que es la encargada de organizar las reuniones de los 7 sabios, Luis siendo el único que asistió en este caso, ya que Mary le pidió ayuda para romper cierto sello, prestándoles a Rin para que viajen más rápido al festival, y viendo cómo también llamaron a Mónica para que revisara los registros de los últimos 15 años de una estrella, preguntando la razón y contestando que es la del segundo príncipe, confesando Mary que desde hace un tiempo es incapaz de predecir su futuro. Para motivar a Mónica a ir al festival, Luis le cuenta que en la ofrenda se usará un artefacto antiguo, siendo un artefacto que absorbe el poder de la tierra y del que le pidió Mary que rompiera el sello, mencionando que los artefactos antiguos adquieren una personalidad y diciendo que sufrió con este, ya que si un hombre intenta portar el miratejestrellas, el artefacto lo mata. Empezando el festival, conocemos a la persona que fue responsable de falsificar el emblema de la compañía que intentó colarse antes en la academia, necesitando dinero y teniendo la idea de robar el artefacto antiguo para copiarlo y vender esas copias. Cuando llega nuestra prota y se dirige a la iglesia, encuentra al príncipe Félix, por lo que va a buscarlo. Debido a que está chocando con toda la multitud, de casualidad se encuentra con el ladrón, que le intenta ayudar a encontrar a la persona que busca, presentándose como Bartolomeo. Al poco rato el príncipe la termina encontrando, preguntándole con quién vino al festival, confesándole que en realidad es una chica mala y que por eso se fue a divertir de noche. Siguiéndole el juego, Félix le dice que también es un chico malo y le pide que lo acompañe y lo llame Ike. Después de que Bartomeu los dejara, termina llegando a la iglesia y como no hay seguridad, logra robarse fácilmente el artefacto. Regresando con nuestra prota, Félix la lleva a un burdel, ya que fue ese lugar para encontrarse con la dueña Cassandra, y después de que le pidiera que le prestaran ropa a Mónica y se la llevaran del lugar, Cassandra le entrega las cartas de las personas que hablan mal del duque, pagándole una gran cantidad de dinero por la información. En ese momento le habla al ayudante que se fue con Mónica y vemos cómo se desmayó por la forma en la que la vestieron, ya que pensaron que se las iba a vender. Cuando vuelven sí ya la cambiaron, por lo que se van del lugar. Al pasear por la calle se encuentran un vendedor de brazaletes, donde ve un broche que se parece al que tiene Sirian. Después de que Félix lo compra, le intenta regalar uno a Mónica, pensando que ya que se maquilló, le quiere regalar uno que le quede bien, diciendo a nuestra prota que no lo necesita, ya que no lo apreciaría tanto como los frutos que le ayudó a levantar el día que se conocieron. Además de que dice que fue hace poco que se interesó en la moda y que es una novata en los accesorios y todavía no están a su nivel. Descansando y comiendo un rato en una banca, el príncipe le pregunta si le asustan las personas, haciendo que ella piense que es desconsiderada con la amabilidad de los demás, sugiriendo al príncipe que lo trate como si fuera un fantasma, y como es uno no puede hacerle daño, a lo que Mónica no puede responder nada. Cuando el príncipe se va a comprar algo, llega Rin en el momento para avisarle de que el artefacto fue robado. Mientras tanto pasamos a la perspectiva del ladrón y vemos cómo al sacar el artefacto, esta lo confunde con su pareja, fusionándose en su brazo para no dejarlo escapar y yéndose del lugar, encontrándolo Mónica fácilmente gracias a su magia. Por mientras le pide a Rin que proteja al príncipe, y también le pide que la mande volando, ya que si usa magia puede cancelar el festival. Regresando con Bartomeu, está llamando la atención de toda la calle, por lo que le miente el artefacto para alejarse de la gente, yéndose a un lugar más solitario para quitársela, llegando también al lugar Mónica. Los dos se reconocen, pero el artefacto intenta huir de nuevo, y como Bartomeu no quiere irse con ella, decide que morirán juntos, desmayándose y yéndose volando. Como ya no está cerca de la gente, intenta volar, pero sin poder controlarlo ya que no tiene mucha experiencia, recordando sus clases de equitación para poder controlarlo un poco mejor. Cuando los alcanza, empieza a ser atacada por flechas mágicas, por lo que solo puede esquivar, hasta que termina rodeado de puras flechas, por lo que decide dejarse caer para poder cubrirse con barreras, ya que las flechas solo irán en la misma dirección, logrando defenderse y lanzándose hacia ellos antes de que vuelvan a lanzar hechizos, usando una intrusión psíquica aprovechando que el artefacto tiene conciencia propia, logrando calmar el artefacto, pero como se quedó sin magia empiezan a caer desde el cielo. Por suerte lo salva Ryu, que estaba por el lugar, y después de explicar que fue controlado, Ryu se lo lleva, mientras que Mónica se vuelve a encontrar con el príncipe. Triste le pregunta si no le gusta estar con él, siguiéndole el juego Mónica de ser un fantasma para que disfruten lo que queda del festival juntos, llevándola a un lugar donde venden libros de segunda mano, indicándole el vendedor a Félix que consiguió algunos libros de los que buscaba, siendo un libro de Minerva donde los estudiantes publican sus tesis, y descubriendo Mónica que Félix es uno de sus admiradores, desde que la vio usar magia. Mientras se separaba para buscar algunos libros, se encuentra de casualidad con uno de los que escribió su padre, queriendo comprarlo, pero pidiéndole al vendedor 2 monedas de oro, queriendo pagarlo, pero sin poder hacerlo ya que está fingiendo que es un estudiante. Al final, Félix paga por él, dándoselo de regalo en lugar del accesorio, llorando y agradeciéndole que viera el valor que tenía para ella ese libro. Cuando comienza la ofrenda mágica, Mónica le promete a su padre que se convertirá en alguien en la que pueda estar orgulloso,
para que la lave cuando se vuelvan a encontrar. Como los dos querían leer los libros que compraron, se fueron a donde se quedaba el príncipe. Y mientras leían, Mónica toma por accidente un poco de licor, haciendo que se emborrache y se vaya a la cama a dormirse. En la mañana cuando se despierta, ve al príncipe a su lado, bajándose rápidamente y preguntándose si la ejecutarán, viendo que tiene un accesorio en su cuello, diciéndole al príncipe que se la dio por un capricho ya que le recuerda a sus ojos, regresando una vez que terminó el festival y aceptando su vida normal en la academia, aceptando su vida como estudiante, y disfrutando el día a día con los compañeros que ha conseguido. De momento no hay confirmación para una segunda temporada, pero si tienen tiempo, de verdad les recomiendo que le den una oportunidad a este anime.